Bueno, ya estamos con otra invitada. Ella es socióloga y además es doctora en ciencias políticas. Siempre está colaborando con nuestro canal para poder analizar lo que sucede en nuestra sociedad. Estamos con Antonia Santos. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Bienvenida a Iquique. Hola, muy bien. Contenta de compartir un ratito de conversación contigo. Antonia, estamos en un momento bastante clave del mundo entero, sin embargo, aún más clave es de Chile. Estamos atravesando no solamente una pandemia, sino que también cambios sociales claros. De hecho, hace pocos días aprobamos aprobamos el querer cambiar una constitución que está desde el año 82 instaurada en nuestro país, que sin embargo en esta ocasión aplastantemente los chilenos dijeron queremos cambiarla. Cuéntame primero cómo ves un poco esa situación. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre en estas conversaciones como que tengo dudas, ¿no? Tengo dudas si debemos hablar desde los ideales, de lo que él debería ser, si debo hablar como ciudadana o si debo hablar como analista política, ¿no? Entonces, bueno, siempre me hago ese planteamiento, qué enfoque tomo, porque a veces los tres no se pueden complementar. Yo creo que lo que pasó en Chile es muy importante, es, por así decirlo, una deuda que estaba pendiente, si bien es cierto que fue una transición exitosa la que se hizo, porque fue una salida de la democracia pactada, fue en orden, con el dictador vivo. Quiero decir, Chile tenía unas pautas de redemocratización muy singulares en América Latina. Y en ese sentido fue un sistema que de alguna forma democratizó lo que era el legado de la dictadura. Lo que hizo fue el mismo legado de la dictadura, darle pautas democráticas, pero eso con su propio desarrollo político fue generando las propias contradicciones que tenía el sistema. Era un sistema no inclusivo, era un sistema muy exclusivo, muy de élites políticas, muy que dejaba por fuera lo que eran las necesidades ciudadanas, etc. Y entonces al final lo que hizo evidentemente fue cómo en el tiempo lo que estaba ausente al principio de la democratización, que era una sociedad civil que paulatinamente se fue debilitando, cómo fue acumulando fuerza y al final se manifestó en contra de cómo se establecen aquí o cómo se establecían en Chile ese juego político y esa representación política, ¿no? Entonces yo creo que fue una acumulación de situaciones y también soy capaz de reconocer que bajo la pauta de la democracia actual, de la democracia que todavía tenemos viva, institucionalmente los cambios no eran posibles para ningún gobierno. Quiero decir, esto ni es ni culpa de la derecha gobierno, ni es culpa de la izquierda gobierno, es culpa de que había un inmovilismo tal que era muy difícil de cambiar si no era por la sociedad civil organizada, efectivamente, como ha sido en Chile. Ajá. Es lo grave de la situación y lo particular también que tiene Chile, que enfrenta una crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica y que encima vive una crisis política. Entonces tenemos, por así decirlo, una tormenta muy grande que es necesario despejar. Ahora, Antonia, de alguna manera, claro, no es que de alguna manera, sino que la sociedad expresa su descontento a través de este estallido social que comienza el 18 de octubre del 2019, pero busca llegar a este punto, busca llegar a un cambio que comienza a concretarse de alguna manera con este apruebo de cambiar la Constitución. Sin embargo, Bachelet ya había propuesto en su gobierno hacerlo. Y de alguna manera pareciera que nadie la toma en cuenta. Nadie toma en cuenta la propuesta del gobierno de Bachelet y de repente salen todos a la calle a pedir el cambio que ella propuso. Como una población, muchas veces yo no quiero ser tan duro y decirte, ¿cómo la población no entiende que ya se lo están planteando? Se hacen los locos, los sordos y luego comienzan a pedir lo que ya se les había ofrecido. ¿Cómo sucede esto? Sí, Bachelet no podía hacer el cambio constitucional.
Eso era imposible. Y entonces lo que hizo fue, entiendo, dinamizar lo que es sociedad civil, fundamentalmente crear cabildos participativos donde se hablase precisamente de qué constitución les gustaría tener a los ciudadanos y a las ciudadanas chilenas. Pero acuérdate que cuando Bachelet inicia lo que es esta propuesta, incluso ella, al final de su mandato, hace una declaración de por qué la Constitución no pudo ser cambiada, porque primaba la representación bajo el antiguo sistema electoral y evidentemente no se alcanzaba el quórum para que la Cámara pudiese votar un cambio constitucional, ¿sí? Evidentemente ningún gobierno de la Concertación podía por sí mismo hacer un cambio constitucional, eso era imposible. El sistema binominal creaba dos fuerzas políticas agrupadas, pero por así decirlo, dos polos, de lo que era el polo del gobierno y el polo de la oposición, y no generaban una mayoría suficiente para hacer una transformación política de esa magnitud. Por tanto, era imposible. Lagos hizo una reforma que fue una reforma importante, sacó todos los enclaves autoritarios, pero no tuvo capacidad para ir más allá. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no fueron reformadas, Carabineros tampoco, quiero decir, lo sacó de los órganos de representación política, pero no pudo ir más allá, ¿no? Entonces son antecedentes importantes. La Constitución en este país no se cambió porque institucionalmente era imposible transformarla. Requería de un acuerdo político que no se había alcanzado y que se alcanzó post el levantamiento, la protesta de octubre del año pasado. Ahora, Antonia, a pesar de todo lo que se palpa en las calles, se palpa en las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación, en el diario vivir, respecto a esta disconformidad que existe, ¿cómo es posible que sigan dándose situaciones como perdonazos de impuestos a grandes empresas? ¿Cómo es posible que esto siga dándose a pesar de que el pueblo dice estamos cansados del abuso, estamos cansados de la falta de oportunidades? Llega y sucede esto. ¿Cómo se da? ¿Cómo sigue dándose eso? Eso se da evidentemente por la conformación que hay de lo que son esas instituciones que responden a instituciones que reservan o que garantizan evidentemente lo que son determinados privilegios. Da la coincidencia que lo que es esa sentencia o ese resultado se conoce posteriormente al resultado de lo que es el plebiscito, pero bueno, no es el único antecedente que tenemos. Respecto a todos los escándalos políticos, respecto a los escándalos de corrupción de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera, ha habido muchas situaciones podríamos decir, de cierta impunidad, ¿no? De cierto, dejemos hacer o no vayamos más allá o no sancionemos lo que son estas irregularidades, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con esa composición de los órganos que deben velar por las garantías constitucionales de este país. Ahora, Antonia, ya que pasamos este proceso del apruebo o el rechazo, gana abrumadoramente el apruebo, ¿qué viene ahora? Buscar a las personas exactas que hagan esta nueva constitución. Sin embargo, ¿cuál es el perfil de estos constituyentes? Y si bien es cierto, no solamente gana el apruebo, también pierde abrumadoramente la comisión mixta. Quiere decir que la gente tampoco quiere que sigan los típicos políticos formando parte de esta nueva constitución. Sin embargo, la ley tiene igual de alguna forma la trampa que el independiente, que es al parecer el que el pueblo busca, tampoco tiene las oportunidades. ¿Cómo se...? No las va a tener. No las va a tener. ¿No van a haber algunos cambios, crees tú, en la legislación? O sea, a futuro sí. Pero es muy importante lo que es el resultado, pero también es muy importante lo que son los procedimientos para acceder a. Por ejemplo, es muy importante la representación política, pero es muy importante lo previo, que es, en este caso, el sistema electoral, ¿no? Porque los sistemas electorales condicionan la representación. Y lo que es la asamblea, esta asamblea constituyente, se va a ver precisamente afectada por las condiciones previas
para poder alcanzar la representación. No cabe duda que en este caso los que están mejor preparados, organizados y los que tienen más posibilidades van a ser los partidos políticos. Por tanto, es una decisión es una decisión de los partidos, y son los partidos los que van a tener que hacer una interpretación de todo esto. Quiero decir, los partidos van a tomar la decisión de incluir a independientes o incluir a personas no vinculadas a la actividad política, etcétera. No hay el perfil que tú dices. Es más, yo me atrevería a decir que hay un cierto desperfil de todo esto, ¿sí? Y las oportunidades de los independientes no son las mismas que las oportunidades que va a tener una persona al interior de un militante. Claro, pero eso va a generar, va de alguna manera en contra con lo expresado en este plebiscito. Estamos hablando del cansancio de la población de la típica clase política, y resulta que la legislación nos obliga a que vuelva a ser la Constitución un político. Si bien es cierto, pueden hacerlo algunos independientes, el camino de un independiente es muy, muy difícil. ¿Cómo se interpretaría eso? O sea, y además, tenemos a las personas independientes preparadas para esto, tenemos gente que no solamente sea preparada, esté interesada en esto también. Sí, o sea, yo sí creo que hay personas muy preparadas que podían formar parte. Todo pasa por la estrategia que se establezca desde el mundo independiente, desde sociedad civil. Por ejemplo, creo que dentro de la sociedad civil se tienen que hacer alianzas entre distintas organizaciones o entre distintos grupos de interés. Por ejemplo, lo que es educación, lo que es sindicalismo, lo que es salud, etcétera. Lo que es los movimientos ecologistas. Tiene que haber una fuerza organizada por parte de la sociedad civil. Si no, difícilmente no van a poder competir. Va a ser una competencia difícil. Por ejemplo, pensemos en Iquique. En lo que es 3 representantes es muy bajo. Y entonces la competencia va a ser muy alta. ¿Cómo se van a conformar las listas y quiénes van a ser esas 3 personas electas? Pues va a ser altamente competitivo. Quiero decir, se necesita generosidad, se necesita hacer una lectura adecuada de lo que es el momento político que estamos viviendo. Pero indudablemente, bueno, creo que en este caso va a tener más dificultades. Y lo creo de manera muy sincera y de manera real, ¿no? Creo que va a tener más dificultades la centro-izquierda que la derecha. O dicho de otra forma, los que han sido los promotores de todos estos cambios y los que se han movilizado activamente para estos cambios van a tener más dificultades para conformar bloques políticos, porque esto es una actividad política. ¿Sí? La política no solamente se hace desde las instituciones, sino que se hace política también desde la sociedad civil. Entonces, ¿cómo un movimiento social tan diverso, tan plural, tiene capacidad para aglutinar toda esa diversidad y canalizarla dentro de lo que va a ser un proceso electoral? Porque la canalización es que aquí hay un sistema electoral y hay un proceso electoral por el que van a tener que pasar. En ese sentido, claro, los partidos políticos están más preparados, y la derecha, a partir de la división que ha tenido, ya ha hablado de que va a ir con listas únicas y que va a formar un bloque. Evidentemente, saben lo que se juega en todo esto y saben que los 2/3 que hay para alcanzar acuerdos, ellos deben alcanzar una alta representación y se la van a jugar por eso. Creo que en este sentido la centroizquierda, esa pluralidad, puede estar, puede jugar en contra, evidentemente. Ok, Antonia, ya tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos dado estos minutos de tu agenda. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a estar conversando más seguido. Yo había perdido un poco el contacto contigo y estaba con otros analistas políticos por ahí, pero quiero que vuelvas a ser parte también de los que me están siempre ayudando a analizar lo que sucede. Gracias por haber estado aquí, Antonia. Gracias a ti por la invitación. Y ustedes no se vayan, que continuamos con más Iquique al Día.